Buenas tardes, estamos acá bajo la dirección de nuestro Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos acompaña en esta tarde. En nuestra presidencia el pastor Cristóbal López, la dirección nuestro hermano David Paredes. En los controles nos acompaña hoy Lorena Moreno, está con nosotros acá en los controles. Quien les habla en esta tarde, Jairo Ramírez y Heidi Ramírez. Un gusto nuevamente poder acompañarlos. Nos place nuevamente estar acá detrás de los micrófonos en nuestra emisora Vendrá 98.5 FM, un canal de esperanza. Comenzando un segundo programa, ¿verdad? En el oír de la palabra, nuestro programa, hoy con un tema muy especial que lleva por título El poder de la fe. Así que esperamos que allí en sus hogares usted pueda tomar lápiz y papel si tiene la disponibilidad de hacerlo y poder estudiar con nosotros este tema tan importante y esencial para la vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual y más que eso, para empezar a vivir una vida eterna desde ahora. Así es. Tener una entera comunión con nuestro Salvador y gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Amén. También si quiere participar con nosotros en este programa en esta tarde, puede hacerlo a través, Heidi, del 0426-269-4956 y si desea también enviar un mensaje al 0412-1720-003. Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde, a todas las que están en este momento sintonizando nuestro programa. No se olviden tampoco de nuestra mensajería de texto. Queremos saber qué personas nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, puede hacerlo. Si quiere que algún himno que les guste, que quisieran escuchar, bueno, aquí Lorena está dispuesta en los controles para ponernos los signos que a nosotros nos puedan gustar, ¿verdad? Sí, igualmente quienes tengan dudas, cualquier duda acerca del tema que estamos estudiando, pueden enviar su pregunta a los números de contacto que les dimos. Y también quiero aprovechar de saludar a las personas que puedan estar escuchando el programa por la página web de hopradiovenezuela.com y también a las que puedan escuchar posteriormente en el canal de YouTube, que también va a estar allí disponible. Queremos enviar un saludo especial a nuestra hermana Yasmín Dávila, que nos dejó saludos la vez pasada por YouTube, y nos contenta mucho que hayan tomado el tiempo para escuchar y aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa musical y luego vamos a venir al tema de esta tarde que vamos a tratar, que lleva como título El poder de la fe. Okay, vamos a la pausa y ya regresamos. Renueva mi impuro corazón, ya no quiero vivir igual que ayer. Ahora te encontré, ven, límpiame, quiero vivir un mañana mejor junto a ti. Las cosas que me alejan más de ti, aquí están, oh Dios, ante tu altar. Señor, yo creo en ti, tú puedes mi vida cambiar. Renuévame, Jesús. Señor, cambia mi vida, yo quiero serte fiel. Señor, cambia mi corazón, solo no puedo más. Renuévame, Jesús.
cambia mi vida, yo quiero serte fiel. Señor, cambia mi corazón, solo no puedo más. Renuévame, renuévame, Jesús. Renuévame, renuévame, Jesús. Bueno, ya hemos regresado nuevamente y estamos acá en la emisora Vendrá 98.5 FM. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar un tema acerca de la fe. La semana pasada nosotros hablamos acerca del poder de la palabra de Dios. Bueno, y una de las cosas, Heidi, que estuvimos hablando es hacer el oír de la palabra de Dios, así como se titula nuestro programa, ¿verdad? El oír de la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, exactamente. Entonces, si nosotros hablamos la semana pasada, nos centramos en el estudio de la palabra de Dios, eso va a generar en nosotros fe, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito acerca de lo que es fe, confianza en Dios, ¿verdad? Nos ayuda a que nosotros podamos conocer más a Dios y podamos confiar en Él. Así igualmente dijimos que como nosotros conocemos una persona, a medida que la conocemos nos genera confianza y podemos confiar plenamente en alguna persona, ¿verdad? Bueno, lamentablemente en este mundo a veces confiamos en personas y después nos traicionan. Le ha pasado a muchas personas, ¿verdad? Pero Dios es diferente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, ¿verdad? Dios es grande, Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios, y Él es fiel a nosotros. Y cuando generamos una confianza plena en Dios, Dios jamás nos va a traicionar a nosotros. Por eso queríamos introducir preguntando qué es la fe, ¿verdad? ¿Qué dice Heidi la palabra de Dios? ¿Qué es la fe? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, un versículo bastante conocido que habla sobre la fe, Hebreos 11:1. Vamos a leerlo en diferentes versiones para tener un concepto más amplio. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ajá. Es la fe la certeza de lo que se espera, estar convencido de lo que no vemos. De lo que no vemos, exactamente. Ese dice la versión Reina Valera. La traducción a la lengua actual dice lo siguiente: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Amén. Eso así es el concepto de la fe que dice Hebreos, ¿verdad? Estar convencido de lo que de lo que no vemos, de lo que no y vemos, de lo que esperamos. Exactamente. Dice la escritura, ¿verdad? Que casi toda la escritura, bueno, hablando allí también en el libro de Hebreos, no sé cómo dice el versículo 2 de Hebreos aquí en la versión Reina Valera, luego lo leemos acá. Es interesante lo que dice allí, dice. Ajá, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y el versículo 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exactamente. Interesante, ¿verdad? Dios aceptó, dice esta versión, la traducción a la lengua actual dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. ¿Ves? Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya, ¿verdad? Amén. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. O sea que lo que nosotros vemos ahora fue hecho de lo que no se podía ver. Un poco difícil para nuestra mente entender, sí, ¿verdad? Más que todo para la gente estudiosa de la ciencia. Un poco controversial para ellos, ¿verdad? Que la materia vino a la existencia de la nada. Entonces, así fue, porque dice que Dios mandó y existió. Estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Exacto.
Entonces, nuestra fe dice que nuestros antepasados, ¿verdad?, fueron aceptados por Dios porque ellos confiaron en Dios. Dios los aceptó porque ellos confiaron. Entonces, la fe es importante en nuestra vida, ¿verdad? La fe es la confianza que nosotros generamos en Dios, ¿verdad? Eso es la fe, tener confianza, ¿verdad? Tener una relación con una persona y tener confianza, ¿verdad? Exacto. Confiar en lo que esa persona me dice, en este caso Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros confiamos completamente en Dios, exactamente. Exactamente. Y eso es la fe. Sí, si nos vamos al hebreo, la palabra fe en hebreo es emuná, que significa fidelidad. Bueno, Pablo dice en Romanos 1, en los versículos 16 y 17, él habla de fe y usa la palabra emuná, haciendo referencia a una fe obediente. O sea, cuando una persona es fiel a lo que cree. Y también, según el griego, fe es pistis, que significa creencia intelectual. Y es curioso porque ciencia en hebreo es epististis. Entonces, epi significa sobre y como dijimos, pistis es fe. Entonces la ciencia es si se demuestra la creencia. ¿Sí? Es el conjunto de epi y pistis. Interesante. Como dice acá, dice que dice el libro de Hebreos, en el versículo 6 dice, Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ajá, acá en esta versión dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, ¿verdad? Para ser amigos de Dios hay que creer que existe y que sabe premiar a los que le buscan, a los que buscan su amistad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sin fe o sin confiar en Dios no nos podemos acercar a Él. A Dios no les gusta si nosotros nos confiamos en Él, ¿verdad? Claro. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros bastante evidencia, ¿verdad? Tanto en la naturaleza como también a través de su palabra y la manifestación de su Hijo, que fue la manifestación misma de Dios en este mundo, ¿verdad? Nos ha dado toda esa evidencia para que nosotros no tengamos una fe ciega, sino que tengamos una fe segura en la evidencia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, cuando nosotros el programa pasado hablábamos de que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero ¿qué recibimos nosotros por medio de la fe? Y lo podremos estudiar en el próximo segmento por medio del ejemplo de Abraham. Vamos a entender qué recibió Abraham por medio de la fe y vamos a entender nosotros también qué podemos recibir nosotros por medio de la fe. Exactamente. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa musical. Sin antes recordarle a nuestros oyentes, ¿verdad? Nuestro número de teléfono es 0426-269-4956 o 0412-1720-003. Sí, también tiene esos números WhatsApp. Si quieren compartir también a través de WhatsApp, nosotros también estaremos acá leyendo su mensaje, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la pausa musical y ya regresamos. Bueno, ya seguimos con ustedes acá. Hemos regresado. Ya son las 3:37. El tiempo está avanzando rápido. Vuela. Exactamente. Bueno, y tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, ¿verdad? Estamos hablando acerca del poder de la fe. Y hablamos que es la fe, ¿verdad? Confianza en Dios. También queremos seguir hablando acerca de la fe, Heidi. Sí, bueno, nosotros nos fuimos con una pregunta que quedó para responder, que es, ¿qué recibimos por medio de la fe? Entonces vamos por medio del ejemplo que encontramos en Romanos 4, hablando acerca de Abraham. Vamos a ver qué fue lo que recibió Abraham y qué es lo que nosotros hoy podemos recibir. Romanos 4:1. Sí, Romanos 4. Romanos 4:1 dice, bueno, yo no sé, en esta versión dice de esta manera: pensemos en lo que pasó a Abraham, nuestro antepasado,
Versículo 2 dice, si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Versículo 3 dice, la Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Amén. Así es. Bueno, esta versión dice esa parte, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justicia, exactamente. Entonces aquí nos habla acerca de que lo que recibió Abraham fue la justicia. O sea, él solamente, ¿qué hizo para recibir la justicia? Creer. Esa es la manera de nosotros poder recibir la justicia de Dios, solamente creyendo. Entonces hay otra pregunta que puede surgir. Si es difícil para nosotros ejercer la fe, ¿qué cree usted, papi? Bueno, dice en el principio del versículo decía, ¿verdad? El apóstol Pablo pregunta que si hizo algo Abraham para poderse merecer como dijera yo, la aceptación de Dios. Ajá. Dice que si él hubiese hecho algo para que Dios lo aceptara, entonces no hubiese sido acepto por Dios, ¿verdad? Bueno, dice así, pensemos en lo que pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros, Abraham, ¿verdad? Pero Dios no lo aceptó por lo que él hizo. Dice, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Podía sentirse orgulloso ante nosotros, pero no ante Dios, ¿verdad? La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Bueno, la Reina Valera dice que Dios creyó a Abraham a Dios y fue contado por justicia. El creer, exacto, no lo que hizo, sino el creer en Dios. O sea, Abraham creyó a Dios. Dios le dijo varias cosas a Abraham y Abraham lo aceptó, ¿verdad? exacto. Y entonces Dios dice que Dios fue contado por justicia, quiere decir que Dios lo aceptó, como dice esta versión. O sea, Dios aceptó a Abraham porque él le creyó. Todo lo que Dios le dijo, él le creyó a Dios lo que él le decía. Aunque Abraham, como dice el libro de Hebreos, no sabía para dónde iba, esperaba algo que no había visto, que no veía, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos, que la fe es creer en algo en lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, Abraham, Dios le dijo cosas que él no veía, ¿verdad? No eran palpables para él en ese momento, pero él le creía a Dios. Eso fue lo que hizo la aceptación de Dios a Abraham, ¿verdad? El que él le creyera las palabras de Dios, ¿verdad? Exactamente. Bueno, para saber un poco más cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, podemos ir a Génesis en el capítulo 15, entre el versículo 4 al 6. ¿Cuál fue la promesa que Abraham creyó? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a él? Génesis en el capítulo 15, desde el versículo 4 hasta el 6. Bueno, esta versión dice de la siguiente manera. Dice, luego vino a él parábola de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice el versículo 6. Entonces, ¿cuál fue la promesa de Dios a Abraham? Que iba a tener una gran descendencia, tan grande como el número de las estrellas en el cielo. Y es curioso porque Abraham, cuando Dios le dio esa promesa, ya estaba viejito. Y su esposa era estéril. Pero igual, Abraham no vio lo que estaba ante sus ojos, las circunstancias, sino que él creyó a Jehová. Él dijo, amén, así va a ser hecho. Y Jesús y Dios lo tomó por justo, por haber creído. Exactamente. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? Tenemos que nosotros hacer algo o esforzarnos mucho para poder tener fe como la de Abraham. ¿Qué cree usted ahí? Bueno, la Biblia nos puede responder en Romanos 12:3. Si la fe es resultado de mis esfuerzos, ¿o cómo puedo yo obtener la fe? 12:3. Ajá. Dice, Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Ajá.
Ahí dice según la capacidad que Dios les ha dado, pero esta versión dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Exactamente. Entonces la fe Dios la otorga. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno, pero nuestro deber es poder desarrollarla y ejercer esa fe, o sea, dar los pasos de fe. Pero ¿cómo cultivamos la fe? Bien lo dijimos en el programa pasado, oyendo la palabra de Dios. Es oyendo la palabra de Dios que nuestra fe va a crecer y que la podremos desarrollar. También hay otro ejemplo en la Biblia, en el caso de cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que había un padre que tenía un hijo endemoniado y él estaba desesperado cuando acudió hasta donde Jesús para que lo pudiera sanar, y él le dijo: Señor, si puedes, sana a mi hijo. Y él le dijo: si crees, al que cree todo le es posible. Y él dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces allí el padre de ese endemoniado estaba haciendo una oración pidiéndole fe a Dios, pidiéndole fe a Jesús, que lo ayudara a que su fe aumentara. Él creía, pero él dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Así es, dice la Escritura también en el libro de Gálatas, hablando de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Dice que uno de los frutos del Espíritu es la fe, ¿verdad? Dice los frutos del Espíritu, que son paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Es más, la fe no sale tampoco de nosotros así por así, sino que es un don dado por Dios a nosotros. Cuando el Espíritu Santo pone eso, coloca esa inquietud en mi mente y pone la palabra de Dios delante de mí, bueno, yo creo que eso le sucede a todo el mundo, sí, ¿verdad? La persona lo que hace en su mente es aceptar o rechazar, pero yo creo que el Espíritu Santo le puede tocar el corazón o la mente. Bueno, cuando habla la Biblia de corazón está hablando de la mente, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando toca su mente, el Espíritu Santo creo que hace ese trabajo en todos los seres humanos. Hay unos que aceptan, otros que no. Por lo menos podemos poner un ejemplo. Hay personas que nos pueden estar escuchando en esta tarde y el Espíritu Santo, a través de las palabras nuestras, puede tocarle la mente a cualquier persona que dice: bueno, este es el camino, o esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Y puede hacer una impresión en su mente. La persona decide, le toca decidir, ¿verdad?, si acepta o no acepta. Exacto. Si nosotros aceptamos con gozo lo que el Espíritu Santo nos está hablando, Él va a hacer una obra en nosotros. Además de eso, nos va a ayudar a nosotros a poder creer en lo que estamos escuchando. Por eso es que nuestro programa se llama El Oír de la Palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿verdad?, y la aceptamos en nuestra vida, yo creo en mi corazón que eso es palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestros corazones, ¿verdad? Y entonces comienza, además de darnos, de despertarnos, ¿verdad?, la conciencia, nos va a dar también, nos va a otorgar fe en nuestro corazón para que nosotros vayamos creyendo a Dios, ¿verdad? Creyendo a Dios. Amén. Entonces, bueno, allí es cuando entra lo que dice Jesús, que la fe es como un grano de mostaza, ¿verdad? No es por el tamaño, sino es la forma como ese grano de mostaza es pequeño y que puede crecer, hacer un árbol, porque Jesús lo explicó más adelante, que un grano de mostaza es pequeño, pero que va creciendo y se puede convertir en un árbol donde los pájaros del cielo pueden hacer nidos. Entonces ese grano de mostaza no es el tamaño de la fe, sino es lo que llega a ser cuando nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Exactamente, es como usted lo dice, es un fruto del Espíritu. Y lo vemos también en el ejemplo de Abraham, porque aquí vemos que Abraham ejerció fe luego de que Dios le hizo la promesa que le hizo. Luego de que Dios se le presentó, Abraham ejerció fe sobre lo que Dios le había dicho. Entonces, cuando el Espíritu habla en nuestros corazones y Él desea colocar fe en nosotros y desarrollarla también. Pero como usted dice, es nuestra decisión si vamos a dar ese paso de fe o nos vamos a quedar donde estamos. Exactamente. Bueno, una escritora cristiana dice que ¿cuál es nuestra parte del trato? O sea, del contrato. Usted sabe que Dios hizo un contrato con la humanidad, ¿verdad? Dios hizo un contrato con la humanidad. Bueno, eso está en Génesis 3:15, ¿verdad? Que Dios le ofreció que de la simiente de Eva iba a nacer un Salvador, ¿verdad? Y entonces Él hizo un contrato con ellos. Si ustedes aceptan a ese Salvador, yo les voy a permitir
que ese Salvador, esa persona le va a aplastar la cabeza a Satanás y yo le voy a dar la oportunidad a ustedes de que vuelvan nuevamente de donde salieron, ¿verdad? Del paraíso. Hizo un contrato. Entonces, ¿cuál es nuestra parte del contrato? Dice esa escritora cristiana. Bueno, no sé si lo dejamos para la próxima o decimos de una vez. Bueno, podemos dejarlo para el próximo segmento, así la gente se queda curiosa y nos acompaña en el próximo segmento, respondiendo o comentándoles lo que dice la escritora cristiana acerca de esto. ¿Cuál es nuestra parte del contrato? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, vamos a ir entonces a una pausa musical y ya volvemos. No se olviden nuestro contacto, las personas que nos están escuchando, háganos saber que están allí, que están escuchando y que, bueno, que nosotros estamos dados para ustedes. Amén. Bueno, seguimos con ustedes. Nos está escuchando a través de nuestra emisora Vendrá 98.5 FM, un canal de esperanza. Su programa, El Oír de la Palabra de Dios. Ya hemos regresado y quedó una pregunta al aire, Heidi. ¿Cuál es nuestra parte del contrato? Hay una escritora cristiana que dice lo siguiente, ¿verdad? Nuestra parte del contrato es creer y recibir. Esa es nuestra parte del contrato, ¿verdad? Parece ser que en muchas religiones, ¿verdad? Se enseña de que para que Dios nos pueda aceptar a nosotros, bueno, casi toda la gente dice, no, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo me porto bien, entonces yo creo que Dios me tiene que llevar al cielo por eso. O sea, como que si algo pudiéramos nosotros hacer para ganarnos la salvación, ¿verdad? Nuestra parte del contrato, Dios hizo que esta parte del contrato era nosotros creer y recibir, ¿verdad? Si creemos, vamos a recibir de Dios. ¿Qué vamos a recibir de Dios? Recibimos salvación, perdón, fuerzas para vencer. Amén. De todo recibimos, ¿verdad? Si nosotros creemos, nosotros vamos a recibir de todo. Bueno, quiero hacer una pregunta. Cuando Dios dice algo, ¿tiene razón? Claro. Claro que sí. Porque Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, dice. Exactamente. Entonces, si el Señor dice que cuando creemos en Él somos salvos y también se nos da la purificación, también el Señor nos da fuerzas para vencer cualquier dificultad, cualquier tentación. Si el Señor dice eso, porque también encontramos muchas promesas de que dicen, por ejemplo, cuando el Señor dice, venid, estemos a cuenta, que si tus pecados son rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. Entonces, si nosotros decidimos creer en eso, le damos a Dios la razón. Pero cuando nosotros no creemos en estas promesas, hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios, como usted dice, no es hombre para mentir. Entonces, si nosotros decimos, no, eso que dice la Biblia es mentira, entonces hacemos a Dios mentiroso. Y nosotros mismos somos mentirosos, porque nosotros estamos diciendo que Dios es mentiroso cuando eso no es verdad. Entonces hacemos a Dios mentiroso, pero los que mentimos somos nosotros, porque Él no es hombre para mentir. Así es. Todas las palabras de Dios son veraces, ¿verdad? Exacto. Por eso es Dios, ¿verdad? Por eso es Dios, porque Dios no tiene sombra de variación, dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Dios no es nada, no es ni un hombre para cambiar, no cambia, ni tiene sombra de variación. Dios siempre ha sido el mismo hoy, dice, fue el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios, ¿verdad? Nunca Dios no cambia, no puede cambiar, ¿verdad? Porque Dios es fiel desde la eternidad, porque Dios no tiene comienzo, ¿verdad? Desde la eternidad Dios siempre ha sido fiel en todo. Así que Dios no miente en nada, ¿verdad? El diablo trata de que nosotros desconfiemos de Dios, ¿verdad? El trabajo de Satanás puede hacer que nosotros desconfiemos de Dios, ¿verdad? Ese es el trabajo de él. Claro. Pero el trabajo del Espíritu Santo es que nosotros confiemos en Dios, en su palabra, en lo que nos ha dicho, ¿verdad? Exactamente. Y si nosotros creemos a Dios, vamos a ser declarados justos, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo, no sé cómo dice allí en la versión Reina Valera, leamos ahí primero.
Ajá. Dice el versículo 4, el capítulo 4 de Romanos, del versículo 4 en adelante. Romanos 4. 4, 5, creo que hasta el 6, de 4 al 6. Te dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea, lo que Dios está diciendo es que nosotros no tenemos que hacer nada para merecernos su gracia, su perdón, ¿verdad? Su justicia. Exacto. Dice esta versión, dice, ahora bien, el dinero que se paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, ¿verdad? Claro. Es un poco más claro, ¿verdad? El dinero que se paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo. La gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Dice, la gracia es un regalo de Dios. Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Amén. Dice, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. ¿Qué toma Dios en cuenta? Su confianza. Su confianza, Su fe. su fe, ¿verdad? Su fe en él. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. Así lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Sí, surge la pregunta, entonces, ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Me tengo que forzar? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ganarme la salvación? ¿Verdad? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros para alcanzar la salvación? Creer. Creer, exactamente. Ajá, y fíjese una cosa, que Jesús, cuando estuvo en la tierra, todo el tiempo le hablaba a la gente de creer. Debes creer. Al papá del muchacho endemoniado le dijo, cree y tu hijo será salvo. ¿Verdad? Ayuda a mi incredulidad, dijo. ¿Qué le dijo a Jairo cuando se murió su hija? Que creyera. Le dijo, si tú crees, todo es posible, Jairo. ¿Verdad? Dijo, no, Señor, ya no es necesario que vayas a mi casa. Le dijo, Jairo, si tú crees, todo te va a ser posible, ¿verdad? A todos de Jesús siempre nos llama a ¿qué? A creer, porque ese es el paso de nosotros a la salvación, creer en Dios. Por eso dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice David que bienaventurado, feliz el hombre que sin hacer nada para merecerlo Dios declara inocente por confiar en él. O sea que nosotros, Dios nos hace a nosotros inocentes. ¿Inocentes qué quiere decir? Que somos libres de culpa. Nos declara inocentes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en él, ¿verdad? Entonces Abraham, ¿qué tuvo que hacer Abraham para merecer la justicia de Cristo? Solamente creer en Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Creer, exactamente, hacernos justos. Entonces, nuevamente preguntamos, ¿a quién entonces justifica el Señor en este mundo? Según esos versículos que leímos. Al impío. Porque Romanos 3, allí entre los versículos 3 y 5, dice que Él justifica al impío. Gracias a Dios que es así. Porque si el Señor justificara al que es medio santo, yo estaríamos fuera. Si justificara al que hace algo, al que se porta más bien, gracias a Dios que no es así, porque ninguno de nosotros estaríamos allí dentro, porque ningún esfuerzo que nosotros hagamos nos hará alcanzar la salvación, ni siquiera un poco, pero es gracias a Cristo y Cristo crucificado que nosotros obtenemos la salvación, porque cuando nosotros nos presentamos ante el Señor completamente manchados, nos presentamos ante su trono, Cristo se coloca delante de nosotros y le muestra a Dios las heridas de sus manos y dice, yo morí por Él. Ahora ya no vive Él, sino que ahora la justicia de Cristo se nos es imputada, se nos es entregada. Entonces la inocencia de Cristo pasa a ser nuestra inocencia. No es por nosotros, sino porque es un don de Dios. Es un regalo, la gracia. Eso es la gracia. O sea, Dios nos da a nosotros la salvación, aunque no la merecíamos. Ningún ser humano en esta tierra se merece la salvación de Cristo. No. Pero Él nos la regala.
¿Y a quién se la regala? Aquel que confía, aquel que cree. confía en Él, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si yo creo, ¿verdad? Con creer, como Abraham le creyó a Dios, y dice que fue declarado justo Abraham, porque le creyó a Dios. Si nosotros decidimos hoy creerle a Dios, somos declarados justos. Así es. ¿Ves? Exactamente. Solamente Sí. hay que creer, porque es que en el mismo instante que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados fueron perdonados. Todos nuestros pecados, no solo los míos, sino los de todo el mundo. No, de todo el mundo. Entonces, pero ¿cómo alcanzo la salvación? Aceptándola solamente. No es que tengo que hacer algo para merecer la salvación, sino que ya todo está pagado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decidir aceptar la salvación. Así es, nosotros no somos salvos por algo que nosotros podamos hacer, sino por algo que hizo Cristo por nosotros. Exacto. O sea, ¿quién hizo? Hizo Cristo por nosotros. Cristo fue el que hizo, nosotros no hacemos nada. El que hizo fue que Jesús, ¿verdad? Entonces, solamente nosotros, nuestra parte del contrato es que creer y recibir de Cristo la salvación, el perdón, la justicia, ¿verdad? Amén. De Jesús, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a continuar en el próximo segmento hablando acerca bueno, vamos a dejar esta pregunta. Como dijimos al principio que la fe es fidelidad, ¿será que nosotros somos salvos por nuestra fidelidad a Dios o por la fidelidad de Dios con nosotros? Bueno, esa pregunta la podemos responder al regresar. Ok. Vamos a la pausa y ya regresamos. No soy capaz, también no soy perfecta, y mis pasos revelan mis defectos, mas otra vez me encuentro de rodillas, sin entender por qué pequé. Yo sigo al frente, voy, porque aprendí que en Dios hay esperanza. Yo quiero ser a su semejanza. Mi Señor me ayuda en el camino. Necesito aferrarme a Él. Necesito alcanzar. Mi fe puede mover montañas, me hace volar tan alto como las águilas. Yo sé que es mucho lo que hay por hacer, mas mis fuerzas en Él renovaré. Yo voy. Difícil es saber que estoy distante y caminar sin miedo a ir delante. Mi Señor me ayuda en el camino. Necesito alcanzarlo a Él. Necesito llegar. Mi fe puede mover montañas, me hace volar tan alto como las águilas. Yo sé que es mucho lo que hay por hacer, mas mis fuerzas en Él renovaré. Yo voy.
montañas. Bueno, ya hemos regresado, son tanto como las 4:10. Vamos a estar, si Dios quiere, hasta las 4:30. Con el favor de Dios, ¿verdad? Continuamos con ustedes en nuestro programa El Oír de la Palabra de Dios. Estamos hablando acerca del poder de la fe, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de lo que es la fe, ¿verdad? Cómo más o menos ejercer nuestra fe. Sabemos que la fe viene de Dios, el que nos ayuda, Señor, nos da el Espíritu Santo, y Dios nos ayuda para que nosotros podamos ejercer fe en Él cuando nosotros decidimos creer en Dios, ¿verdad? Bueno, nosotros antes de salir habíamos quedado con una pregunta que es la siguiente: ¿qué salva al hombre? ¿La fe de Dios o mi fe? Bueno, para responder esto, en Romanos 3, en el versículo 22, nos dice lo siguiente. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ustedes saben que en el griego, en la versión de la Biblia en el griego, la versión original, cuando dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no habla de por medio de la fe en Jesucristo, sino habla de la fe de Cristo. Entonces, si nos vamos al griego, al original, el versículo quedaría así: la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, es por medio de la fe que Cristo ejerce en nosotros, o sea, por medio de la fidelidad que Cristo ejerce en nosotros, que vamos a ser salvos. No es ni siquiera por nuestra fe, es por la fe de Cristo, porque Cristo es fiel a nosotros. Y ahora viene el otro punto, que es por medio de la revelación de la fe que Cristo tiene en nosotros, como nosotros vamos a ejercer fe en Él también. Exactamente. Nosotros tenemos, la Iglesia Adventista tiene un programa que se llama Cerca de Ti, ¿verdad? En el programa de Cerca de Ti hay la franela que se usa, dice Dios cree en ti. Sonríe, Dios cree en ti. Entonces muchas personas a veces preguntan que por qué le pusimos Dios cree en ti, si debería ser más bien que nosotros debemos creer en Jesús. Claro. ¿Verdad? Por eso, ¿por qué? Porque Dios ha decidido creer en nosotros, ¿verdad? Dios cree en nosotros, cree en los seres humanos, ¿verdad? Jesús murió en la cruz creyendo en nosotros. Exacto. Porque Jesús, él creía que nosotros podemos llegar a ser salvos por medio del acto que Él está haciendo. Es más, cuando Jesús murió solo en la cruz. Porque sus discípulos, cuando prendieron a Jesús, lo dejaron solo, ¿verdad? Y entonces Jesús parecía ir solo a la cruz, ¿verdad? Yo me imagino porque el enemigo de Dios también atormentaba a Jesús. Bueno, el capítulo 22 de Salmo dice que toros de Basán lo rodeaban, o sea, haciendo referencia a los demonios, ¿verdad? Me imagino que entre esas cosas Satanás presionaba a Cristo, ¿verdad? Bueno, una escritora cristiana también dice que Satanás presionaba a Cristo diciendo que para qué iba a morir en la cruz si todos sus seguidores lo habían abandonado, sí, ¿verdad?
¿A quién vas a salvar? Exactamente. Si todos Entonces, no- ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a morir aquí si no, ya los seguidores tuyos se fueron todos, ¿verdad? Ajá. Entonces me imagino que presionaba a Satanás y los demonios a Jesús en ese sentido. Pero que Jesús no declinó de lo que iba a hacer en la cruz. ¿Por qué? Porque Él creía en nosotros. Exactamente. Jesús creía en nosotros, ¿verdad? Y sabía que su sacrificio iba a salvar a muchas personas que iban a creer en Él, Exactamente. que iban a confiar en Él. Por medio de la fe de Él, en Dios, Ujú. muchos, y su acto que estaba haciendo, muchos iban a creer en Jesús, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es por medio de la fe de Cristo y como lo decimos al principio, fe es emuná, que es fidelidad. Entonces, por medio de la fidelidad de Cristo, nosotros podemos ejercer fe. Hay un versículo que es Romanos 1:17 que habla de que dice así, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto quiere decir, cuando dice por fe, es que Dios revela su fidelidad, o sea que Él revela su fe para ejercer fe en nosotros. Es decir, que la justicia de Dios se revela por la fidelidad de Cristo y Dios nos da de su fidelidad para nosotros poder tener fe. Exactamente, así es. O sea, como volvemos otra vez y decimos, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, que Dios hace todo para el bien nuestro, ¿verdad? O sea, todo el plan de salvación se ejerció, ¿verdad? A todo nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros seamos salvos. O sea, todo el plan se realizó para darnos a nosotros. Por eso, para darnos a nosotros la salvación. Si nosotros decidimos hoy creer como Abraham creyó, entonces todo ese plan se activa para nosotros, ¿verdad? Se activa en nuestras vidas. Todo ese plan. Viene todos los ángeles, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, viene Cristo, el Dios el Padre, y entonces nos dan a nosotros que ¿cómo dijera yo? El mecanismo para que nosotros podamos confiar en Dios, ¿verdad? Y podamos aceptar que la salvación en nosotros. Es más, en el mismo momento cuando nosotros decimos creer en Dios, a nosotros se nos da la salvación. Comenzamos a vivir en la salvación, en la salvación que Dios nos ha dado. Exacto. No necesitamos hacer nada para la salvación, porque a veces las personas preguntan, ¿pero qué me falta? ¿Ve? Cuando nosotros creemos en Dios, no nos falta nada, porque ya si hemos decidido creer, dice la Escritura que Dios nos declaró justos a nosotros. Amén. Es por lo menos, podemos poner un ejemplo ahí. Sí, Por lo menos una persona está condenada a muerte. sí. Estamos hablando por lo menos de Estados Unidos, que existe la pena de muerte. Está condenada a muerte, ¿verdad? Por un crimen que cometió, ¿verdad? Pero un juez, ¿verdad? De los Estados Unidos dice, no, declaramos al culpable inocente, ¿verdad? Parece De sus cargos. justo. Exactamente, ya ese hombre es justo. Ajá. Entonces ya declaramos que ya no debe nada, pues, a la ley. Yo pregunto, ¿ese hombre va a ser libre o no? Claro, ¿Fue salvo o no es salvo? claro. En el mismo momento que le dieron el salvoconducto de salvación. Lo mismo pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Dios a nosotros nos declaró justos. Entonces, Eso hay que creerlo. hay que creer, y hay que hacer lo que hay solo que creerlo, Exacto. ¿verdad? Y cuando yo lo creo, dice el apóstol Pablo que tenemos paz para con Dios. Cuando yo creo que Cristo ya hizo todo por mí, ¿verdad? Entonces después vendría otro paso, ¿verdad? O sea, ya al yo aceptar a Cristo en mi vida, porque muchos se pueden confundir y decir, bueno, pero entonces si ya nosotros somos declarados justos, ya no somos sin pecado ante Dios, somos justos, somos salvos, limpios. Ajá, entonces ¿qué? Y ahora la obediencia, Ajá. la gente se confunde y dice, Sí. bueno, ¿y la obediencia dónde queda? Bueno, el apóstol Pablo es muy claro, ¿verdad? Dice que ya después de haber sido libres, dice, permaneceremos en el pecado. De ninguna manera.
De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque si ya hemos dejado el pecado, ya hemos aceptado a Cristo, dice que entonces nuestra vida va a cambiar. Exactamente. ¿Por amor a quién? Por amor a Jesús. Ahora nosotros vamos a ser obedientes, pero no obedientes para ganarme algo. Soy obediente por lo que Cristo hizo por mí. Exacto. Ahí se revela la justicia de Cristo, ¿verdad? La fidelidad de Cristo se revela en mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a hacer nada que perjudique a mi amigo Jesús. Exactamente. No voy a hacer nada para merecerme algo, ¿verdad? Porque dice que si yo hago algo para merecerme, entonces se me cuenta un salario, dice el apóstol Pablo, como deuda, no como gracia, sino que como deuda, ¿ve? Entonces ahí es donde muchas personas se confunden, porque entonces dice, bueno, si ya Cristo me salvó, yo estoy libre de hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque entonces si yo estoy enamorado por lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo puedo yo defraudar a Cristo? Sí, ¿verdad? exactamente. Bueno, es que ahí entra un poquito la lógica, porque, un ejemplo, el Señor me reveló que yo soy envidiosa. Yo voy a Él, ¿verdad? Y yo entiendo que Él ya perdonó la envidia en mi vida. El Señor me hace libre de la envidia. Entonces, la envidia le hace mal al que yo estoy envidiando o a mí. A mí. Entonces, si el Señor ya me libró de ese dolor que es producido por mi envidia, ¿cómo voy yo a volver a envidiar si el Señor ya me hizo libre de eso? ¿Por qué perseverar en la envidia si yo creí que el Señor me hizo libre de eso? Es porque es libre definitivamente. No tengo por qué seguir cultivando eso en mí. Entonces es una manera de decidir. Y si nosotros decidimos creer, si yo decido creer que el Señor quitó eso de mí y arrancó eso de mí, empezaré a vivir de manera diferente y Él hará lo que es parte de Él, transformar mi mente para yo dejar de seguir envidiando. Obviamente que puedo seguir siendo tentada a envidiar a otras personas, pero el Señor también promete darnos poder, porque el Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces el Señor también me puede dar de su poder para yo vencer esa tentación. Sí. Pero todo por medio del amor, como usted dice, de mi relación con Jesús. Exactamente, ¿ve? Entonces ahí es la confusión de muchas personas, de muchos cristianos, con el apóstol Pablo. Porque Pablo y Jesús quisieron enseñarle a los fariseos, a los judíos, de que la salvación no es por la ley, sino es por la gracia, por el regalo de Dios. Exacto. Era algo que no entendían los judíos del tiempo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que ellos querían obligar a los cristianos a circuncidarse, ¿verdad? Pero entonces Pablo, ¿cómo será? En el libro de Romanos, ahí mismo les enseña, en el libro del capítulo 4, dice, ¿Abraham fue justo antes o después de la circuncisión? Antes. Entonces dice, ¿en la circuncisión o en la incursión? En la incircuncisión. O sea, Abraham fue justo en la incircuncisión, ¿verdad? Y la circuncisión vino como señal después de haber aceptado a Dios, es lo que Pablo le está diciendo, ¿verdad? O sea, la justicia vino antes de la circuncisión. La justicia, Dios declaró justo a Abraham antes de haberse circuncidado. La circuncisión vino como consecuencia de haber aceptado a Abraham a Dios. Y Dios le puso una señal a él, ¿verdad? De que era de pacto, porque ya Abraham lo había aceptado, ¿verdad? Entonces, pero para los judíos en el tiempo de Pablo, ellos decían que para poder ser acepto por Dios tenían que circuncidarse. No, si Abraham, le dice él, si Abraham fue aceptado antes de circuncidarse. Entonces, ¿por qué? Porque es declarado justo una persona porque Dios ha decidido creer en nosotros, ¿verdad? Y Dios cree que nosotros, que hay personas en este mundo que creen en Él y que iban a creer en Él, ¿verdad? Por eso por eso las franelas del cerca de ti dicen, Dios sonríe porque Dios cree en ti, ¿ve? Algunas personas, creo en estos días me dijeron que de alguna persona en una emisora, parece que un líder religioso estuvo hablando acerca de que cómo es eso que Dios cree en nosotros, ¿verdad? Entonces
decía que no, que Dios no puede creer en nosotros, que Dios anteriormente en el libro del Génesis dijo que se había arrepentido de hacer al hombre, pero está hablando de otra cosa, ¿ve? Claro. Porque Dios cree en nosotros, Dios cree en nosotros, ¿ve? Es más, Dios tiene fe en nosotros, que Él puede, que todo su acto, todo lo que Él hizo, ¿verdad? Él lo hizo porque cree que nosotros podemos llegar a ser como Él es. Vamos a ¿ve? responder. Porque que nosotros vamos a responder a su amor, Eso. ¿verdad? ¿Cómo sería la alegría de Cristo, Heidi? Me imagino cuando el ladrón de la cruz, ¿verdad? Cuando el ladrón de la cruz le dijo, Señor, le dijo al otro, nosotros sí merecemos lo que estamos, porque nosotros somos ladrones, merecemos, pero él no merece esto. Y él le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Qué emoción, yo me imagino, fue como un aliento para Cristo allí en la cruz. O sea, valió la pena estar muriendo en esta cruz, porque hay un hombre que decidió creer en mí. Así sea por uno. Así sea por él solamente, Sí. pero ya mi sacrificio que estoy haciendo valió la pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús decidió creer que la humanidad, a través de todo lo que él está haciendo, él creyó que muchas personas iban a llegar a sus pies con ese acto que él estaba haciendo, que era el sacrificio. ¿Por qué? Por todos los pecados de la humanidad. Imagine, ese mismo instante le dijo el Señor, le dijo, oh, te aseguro hoy te aseguro que tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Ve? No era que iba a estar en ese instante, sino que le aseguraba hoy que él iba a estar en el paraíso. Iba a resucitar. Exactamente. Del mismo Jesús recibió el consuelo. Amén. Entonces Dios ha decidido creer en nosotros, ¿ve? Por eso Dios cree en ti, ¿verdad? Dios sabe que las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Detrás de estos micrófonos, tienen que entender que Dios cree en ellos y que está esperando, ¿verdad?, que ellos crean en su palabra como creyó Abraham, ¿verdad? Y si ellos creen en este mismo instante, si hay personas que nos están escuchando y creen en Jesús, van a llegar a ser salvos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si ellos creen, van a llegar a ser salvos. Así de sencillo es la salvación, ¿verdad? Si yo creo en Dios, Dios me puede declarar, ¿qué? Me puede declarar justo. Este es el poder de la fe. Amén. El poder de creer a Dios, ¿verdad? De la confianza en Dios. Exactamente. ¿Quieres decir algo ahí? Sí, bueno, entonces concluimos para dar respuesta a esta pregunta de que ¿qué salva al hombre? ¿Mi fe o la fe de Dios? Podemos concluir entonces que es la fe de Dios, que es su fidelidad revelada al hombre lo que le salva. Y cuando su fidelidad es revelada a nosotros, ¿qué trae como consecuencia? Fidelidad de nuestra parte para Él. Pero primero es su fidelidad, primero es su fidelidad, primero es su amor. Primero es que yo pueda conocer a ese Dios que me ama tanto y que dio todo por mí, todo. Siendo, no escatimó ser igual a Dios, sino que bajó desde el cielo para que yo, así hubiese sido solamente por mí, el Señor, o por usted, el Señor hubiese bajado del cielo a morir, como dice papi. Así fuera solamente por el ladrón en la cruz, Jesús estaba satisfecho de que su sacrificio había valido la pena. También quería compartir con ustedes una historia corta, para que podamos comprender un poco más acerca de la fidelidad de Dios. Bueno, cuenta la historia que en el tiempo cuando habían esclavos, ¿verdad?, que compraban esclavos y todo lo demás, hubo una ocasión que llegaron los comerciantes a cierta ciudad y había un hombre muy rico. Entonces este hombre fue a ver a los esclavos porque le hacía falta. Y cuando él llega, ve un hombre muy particular, el más grande de todos y más fuerte que todos. Entonces él se interesa y obviamente que los comerciantes de una vez le cayeron. Desde los tiempos remotos siempre ha sido así. Los comerciantes llegaron y le dijeron: este es el mejor esclavo que hemos tenido, es el más fuerte, hace trabajo por 5, sin comer ni beber agua por mucho tiempo, y hace el trabajo por 5 esclavos. Entonces, bueno, él empezó a mirarlo, pero cuando él lo observaba, el esclavo le decía: no vaya a desperdiciar su dinero en mí. Yo jamás voy a hacer lo que usted me pida, aunque sea su esclavo. Yo jamás voy a hacer lo que usted me pida. Entonces, bueno, el hombre rico fue a ver otros esclavos y eso, pero al final se decidió por este hombre. Entonces pagó. Dice que era el esclavo más caro que había ahí.
Y cuando se lo entregaron, el esclavo le decía a aquel hombre, yo jamás voy a hacer lo que usted me pida, jamás voy a hacer lo que usted me pida. Aunque sea su esclavo, usted está perdiendo su tiempo, está perdiendo su dinero. Y no voy a trabajar. Y no voy a trabajar así sea su esclavo. Está perdiendo todo porque es que yo no lo voy a hacer. Pero él lo decía obviamente pues viendo su cuerpo. Él podía en contra de este hombre. Porque así imagínense la fuerza de 5 hombres. Y él dijo, yo jamás voy a ser su esclavo. Entonces, bueno, el señor siguió caminando hacia su carroza. Y ocurre algo muy curioso. El hombre le dice, usted sabe que antes los esclavos los colocaban atrás de los caballos y los llevaban amarrados detrás caminando. Pero él tenía una carroza y el señor hace un espacio y le dice al esclavo, siéntate aquí al lado mío, vámonos juntos aquí en la carroza. Y el esclavo decía, ay, me va a comprar con eso, solamente porque me voy a sentar a su lado, cree que voy a hacer lo que usted me pida. Yo no voy a hacer nunca más lo que usted me diga. Bueno, entonces igual él se montó. Dice que la carroza hasta se fue de lado de solo pesado que da el hombre. Se subió a la carroza y emprendieron el viaje hasta la finca del hombre rico. Entonces, bueno, en el camino él repetía lo mismo. Yo jamás voy a hacer lo que usted me diga, no voy a hacer lo que usted me diga. Bueno, se lo llevó. Y cuando llega, resulta que había un campo de algodón que se veía muy bonito. Entonces, bueno, él dice, el esclavo se dio cuenta que a lo lejos venían otros esclavos corriendo a recibir al señor. Y dice que los esclavos sonrientes le buscaron un banquito para que el señor bajara con comodidad de la carroza. Y entonces, ay no, usted ya convenció a estos esclavos de que le sirvan. ¿Quién sabe qué hizo? Seguro los compró o algo tuvo que hacer, le decía al señor, porque yo jamás voy a hacer lo que usted me diga. Bueno, el señor solamente le dice, bueno, solamente te voy a pedir una cosa, vamos a aquella cabaña para que firmemos un contrato. Entonces, bueno, llegan a la cabaña, para no hacer el cuento tan largo, llegan a la cabaña y el señor le pasa una hoja y le dice, ¿sabes leer? Y el esclavo le dice, sí, yo sé leer. Y le pasa la hoja y decía, el contrato decía, el que firme este contrato es libre, ya no es esclavo, y aparte recibirá 10 hectáreas de mi finca más esta cabaña donde estamos. Entonces el esclavo, cuando termina de leer, firma rápido y agarra el contrato y le dice, ¿sabes leer? Le dice el señor rico. Y él le dice, sí, yo sé leer, pero yo creo que el que no sabe leer es usted, porque usted ya sabe lo que dice este contrato, que si yo lo firmo voy a ser libre. Y él le dijo, sí, si firmas vas a ser libre de la esclavitud. Y el esclavo lo único que pudo hacer fue mirar a aquel hombre rico, arrodillarse y decirle, Señor, dígame lo que quiere que yo haga, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, es así, Cristo nos da el pacto, el contrato, que cuando nosotros firmamos con Él y le aceptamos, Él solamente nos da salvación. Así. Libres de la esclavitud, eso es lo que somos. Entonces, ¿qué más nos queda decir a nosotros? Siendo libres de todos esos pecados que como sabemos traen dolor a nuestra vida, que traen consecuencias tan grandes en nuestra vida. ¿Qué más podemos hacer sino arrodillarnos y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces la obediencia viene como consecuencia de su amor. De lo que hizo Cristo por nosotros. Exactamente, de su fidelidad y de su amor. Así es. Entonces la historia de las Escrituras, de la muerte de Jesús, impacta nuestras vidas. Amén. Por eso el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Conocer al ser que se despojó del cielo para venir a hacer tanto por nosotros, conocerlo a Él, genera confianza, amor, ¿verdad? Y eso transforma nuestras vidas, que nos hace a nosotros ser fieles a Dios. Obedientes. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, Dios cree en nosotros. Amén. Él confía de que nosotros le vamos a aceptar y que estamos dispuestos a ¿qué? A servirle en todo lo que Él nos diga. Sí, Él sigue creyendo en nosotros. Amén. Que nosotros vamos a ser fieles. Que muchas personas en este mundo, a pesar de todo el desorden que hay en este mundo, tanta infidelidad, tanta traición, hay un pueblo que lo ama. Hay un pueblo que ha decidido confiar en Él, ¿verdad? Y que Dios
como dijimos antes, va a mover todas sus influencias en el cielo. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros a encontrarnos nuevamente con Él. Amén. ¿Verdad? Tenemos una patria celestial, ¿verdad? Que vamos a heredar, ¿verdad? Cuando Dios nos lleve de esta tierra al reino de los cielos. Amén. Se va a hacer. Así es. Bueno, en esta tarde estuvimos con ustedes, ¿verdad? Ya nos pasamos 4 minutos. Bueno, está interesante el tema. Cualquier pregunta que nos pudieran hacer, no supimos si, no sé si nos habría llegado algún mensaje, porque no tenemos señal. Sí, y no hay internet. No teníamos señal en el celular de Heidi, no tenemos datos, no hay señal, en el mío tampoco, y en el teléfono de la radio estaba descargado. Pero no sabían, pero bueno. Sabemos que pero ya está allí activando, pero parece ser que no había mensaje todavía. Así que bueno, damos gracias a Dios por haber estado esta tarde en este lugar. Un tema muy profundo, ¿verdad? Sí. El tema acerca del amor de Dios por nosotros, de su fidelidad, de la fe, el tema de ser justos a través de la salvación a través de Cristo, es un tema profundo, se va a estudiar por toda la eternidad, ¿verdad? Un tema que anhelan estudiar los ángeles, y que es bastante profundo. Solamente hemos hablado un poquito acerca de lo que es la fe, lo que necesitamos para ejercerla. No es complicado, Dios está dispuesto para aceptarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, es tan sencillo como lo dijimos, creer y seremos justos. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que todo lo que el Señor nos diga, sea cualquier cosa que el Señor hable hoy a la mente de ustedes, si ustedes creen, eso les es tomado por justicia. Son justos ante el Padre. Somos justos ante el Padre con creer lo que Él nos diga. Cualquier cosa, sobre cualquier aspecto, si le creemos, somos justos. Y yo creo que si leemos la palabra de Dios y lo que Él dice allí y creemos, ¿verdad?, vamos a ser justos ante Dios. Y hay que creerle, porque todo lo que Dios dijo en su palabra es fiel y verdadero. Amén. Amén. Bueno, hoy porque nos vamos a despedir, ¿verdad? Ya nos despedimos. Estuvimos bajo la dirección de nuestro gran Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en la presidencia de nuestra radio. Está el pastor Cristóbal López, la dirección, nuestro hermano David Paredes, en los controles, nuestra hermana Lorena, ¿verdad? Estuvo allí con nosotros. Y quien les habló en el programa, Heidi Ramírez y Jairo Ramírez, su programa El Oír de la Palabra de Dios. Será para el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, seguimos estudiando la Palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Hasta la próxima oportunidad y que Dios les bendiga. Amén.